Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, qui sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum. A todos mis amigos y amigas que a través de este medio siguen este programa La Palabra del Pastor. Saludo cordialmente en el tiempo de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo que se ha considerado como una comparación como la primavera. Cada Pascua vendría a ser la primavera de la Iglesia, el renacer, el volver de nuevo la esperanza a ponerla al día, porque el Señor nos ha mostrado sus manos y sus pies, nos ha mostrado el costado abierto y nos ha dicho que Él es Jesús antes de padecer, ahora glorioso es el mismo. Los discípulos padecen una suerte de crisis, por decirlo así, de un ir entendiendo poco a poco lo de la resurrección de su Señor, estando con Él antes de morir Jesús, y las veces que Él les había revelado que iba a entregar su vida, que era necesario que se cumplieran así, de esta manera, las profecías de la Sagrada Escritura. Todos ellos no entendían, no llegaban a comprender por qué su Maestro, por qué Jesús, que daba muestras de poder, de sabiduría, que era un hombre que hacía milagros y que ellos habían puesto su confianza y su esperanza en Él, tenía que terminar como un malhechor más, como un delincuente más. Entonces, y aún más se añadía que las palabras que les revelaba, que no se preocuparan que Él iba a resucitar al tercer día, peor todavía, los ponía en una situación de un desconcierto y de una incredulidad tan grande que cuando ellos se encuentran con el trauma de la pasión de su Maestro y de su muerte, no sabían ellos cuál era mayor trauma, el haber experimentado la muerte de su Maestro o ahora encararse con un cuerpo que parece que es su Maestro, pero ellos no saben cómo es. Por eso que Jesús, ya resucitado y glorioso, da una nueva bienaventuranza, proclama una nueva bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que sin haber visto creerán. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es un hecho histórico, demostrable, palpable, que luego, después de Pentecostés, todos ellos van a centrar toda su enseñanza, toda la transmisión de la buena noticia de Jesús, no en el momento que Jesús nació, sino en el momento que Jesús resucitó y que ellos fueron testigos, y que se les apareció a ellos. Eso es lo que va a ser el punto de partida. Nos encontramos ahora en esta segunda semana de la Pascua. Una Pascua gloriosa, un tiempo de alegría que invita al gozo, al sentirnos contentos, porque también nosotros, como Pedro, y como Santiago y Juan, y como Tomás el incrédulo, y como los demás discípulos, Jesús se nos ha aparecido.
y viene ese proceso de cambio, de transformación, de entender. Qué importante es entender. Qué importante es que el dato revelado llegue a nosotros en toda su pureza, sin que nosotros lo manipulemos, sin que lo hagamos, lo minimicemos o lo reduzcamos a 4 categorías mentales. El misterio como tal tiene que ser recibido. Y es precisamente allí cuando la criatura se abre al misterio, cuando se hace, por decir, más inteligible, más ágil su mente para poder entender y comprender lo que Jesús nos está diciendo. Lo que Jesús nos dice, eso es lo importante. Lo importante es ese punto, partir de ese hecho. Dios me habla, Dios me está diciendo a mí. Y entonces yo tengo que, con todas las fuerzas de mi ser y con la ayuda y la gracia de Dios, llegar a bucear en ese misterio para salir también yo totalmente transformado en un discípulo que pueda decir con toda la convicción de las palabras, por la experiencia avalada, yo también, a mí Jesús se me ha aparecido. Ha resucitado el Señor. Pues bien, queridos hermanos, hoy en este segundo domingo de la Pascua, el texto elegido, que ya lo conocemos porque se repite cada año en ese domingo de Pascua, es el texto de San Juan, que nos habla precisamente del hecho que Jesús se apareció el primer día, inmediatamente después de resucitar, se aparece a los discípulos, pero ahí faltaba Tomás. No está Tomás en esta primera aparición. 8 días después vuelve de nuevo el Señor a aparecer y se encara con Tomás, porque Tomás había reaccionado al comentario y a los testimonios de sus compañeros que Jesús había resucitado. Él había reaccionado con una actitud de total incredulidad, con un agnosticismo, con una actitud tajante. Él se había quedado en el Viernes Santo y no quería salir de allí si no tenía pruebas contundentes. Y las pruebas contundentes precisamente Él las impone, Él las dice. Él dice lo que quiere como condición para creer. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. Diríamos que es muy exigente Tomás, ¿no? Muy exigente y sumamente racional en el sentido que implica en su fe el ver y el palpar. Él quiere ver, quiere tocar, quiere cerciorarse personalmente, y Jesús a los 8 días lo encara y le dice: pues bien, mírame, tócame, mete tu dedo en los orificios que han dejado los clavos en mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás expresa la oración que ha pasado a ser una jaculatoria, una confesión eucarística de adoración: Señor mío y Dios mío. Pues este es el texto de este domingo, en el que también se está celebrando ya de 15 años atrás, desde que el Santo Padre San Juan Pablo II declaró el segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Misericordia. El Señor de la Divina Misericordia se celebra también
esta realidad, esta característica de Dios. Dios es Padre de misericordia. Dios es rico en misericordia. Dios quiere para nosotros el perdón y la paz. Dios está dispuesto, está disponible a concedernos todos los beneficios que de Él provienen. Y una de aquellas bondades es precisamente el que en nosotros vivamos en paz. ¿Qué es lo que al hombre, a la humanidad, al mundo, le puede hacer perder la paz? ¿Qué es la paz? Es un estado de ánimo, un momento de bienestar y de ausencia, es un equilibrio. ¿Qué es la paz? La paz es la presencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Podríamos decir que sí, ciertamente Dios ha elegido y ha dispuesto espacios y días para Él, templos, fechas, ¿verdad? Domingo, día del Señor, decimos que tenemos que ir a misa, pero podríamos considerar también el mundo como su templo, su casa. El mundo es su casa, es la casa de Dios. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es aplicar la parábola de los viñadores homicidas. Puede parecer un poco fuerte mis palabras, pero no la retiro. La parábola de los viñadores homicidas que cuenta Jesús. Dice que había un señor que tenía una viña y que luego la alquiló, la rentó a unos trabajadores. Pero la viña tenía un propietario, tenía un dueño, tiene un dueño. Pero ¿qué pasa? Que estos trabajadores se hicieron de la viña y se hicieron con malas artes, además. No de una manera, digamos, de permisito, no, sino que cada vez que este dueño mandaba a sus embajadores para que recordaran los frutos que tenían que darle por razón de este alquiler de la viña, los trabajadores mataban a estos enviados. Y hasta tal punto que mataron al mismo hijo del dueño para quedarse. Y además decían, matamos al hijo y nos quedamos con la viña. No hay necesidad de hacer ya más explicaciones, ¿verdad? Porque podríamos decir, de una manera general y también de una forma personal, que esta actitud de quedarnos, de apropiarnos o de sacar a Dios es algo constante. Está en el corazón, porque el hombre, no sé por qué razón, por qué momento de su pensamiento pasa, que pueda considerar o pueda como intuir de mala manera que este Dios es enemigo de él. Alguien decía hace poco que él tenía, una persona decía una cosa, una desfachatez terrible. Decía que él tenía la fórmula para vivir sin Dios. Qué gran genio esa persona. Mucho más que un Dios, ¿no? Porque evidentemente si él tiene la fórmula para vivir sin Dios, es que él ya se ha erigido en Dios. Él es Dios para sí mismo. Y bien, nosotros podemos decir, y este es el punto, podemos escribir lo que se nos ocurra. Podemos presentar todas las teorías y todas las propuestas. A lo largo de estos más de 2000 años han habido no una, millones.
Unas las conocemos y otras no. Pero en todo este asunto hay algo por lo cual nosotros no podemos esconder que todas nuestras propuestas y nuestras grandes y geniales ideas se derrumban cuando vemos las consecuencias, las experiencias, los resultados. A ver, miremos las sociedades, miremos las culturas que han dicho: nosotros vamos a vivir sin Dios, vamos a construir una sociedad atea. ¿Dónde está ese paraíso? Muéstrenmelo, por favor. Llévenme a un atlas, a un mapa y díganme: aquí se encuentra el paraíso sin Dios. La gente se quiere, la gente se ama y se respeta. Aquí no hay robos, aquí no hay asesinatos, aquí no hay nada, aquí hay todo un bienestar maravilloso. Y gracias a que le hemos dado un portazo a Dios, le hemos dado un golpe a Dios en sus narices y le hemos cerrado la puerta. Y le hemos dicho: tú no entras, porque nosotros vamos a organizarnos muy bien la vida. No te necesitamos, como decía esta persona. Entonces, ¿qué es la paz? Vuelvo de nuevo yo a preguntar. La paz es la presencia de Dios. Entonces, el día de la misericordia es precisamente el domingo en que Jesús nos dice: acógeme en tu corazón. Y yo le puedo decir: Señor, mira, pero la verdad que mi vida está hecha un caos. Mi vida está hecha a cuadros. Mira, Señor, no sé cómo me he enredado tanto. Me he enredado tanto, te he ofendido tanto, y he ofendido a tanto. He hecho de mi vida, bueno, una madeja de enredos, de líos, de nudos. Yo no sé si tú puedes ahora arreglar esto. Y con esa confianza que nosotros manifestamos, Él también nos dice: inténtalo pues, ven a mí, ven. Y por eso surge aquella jaculatoria que le dice Santa Faustina, dice ella: digamos todos: Jesús, en ti confío. Confiar en el Señor. Una de las manifestaciones de la misericordia es que nosotros confiemos en el Señor. Porque absolutamente, solamente así, la humanidad conseguirá la paz si se dirige al Dios rico en misericordia. Eso es lo que le reveló Jesús a Santa Faustina. El mundo encontrará su paz si es que viene a mí. Ir a Dios. Eso es un segundo punto. Retornar, el movimiento, ¿verdad? El movimiento. Porque la fe es dinámica, la fe es lo más dinámico que puede haber. Entonces necesitamos retornar al Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, creo que este domingo, además que el Santo Padre ya ha hecho público la bula con la que va a declarar el año jubilar de la misericordia a partir del 8 de diciembre de este año y que se va a prolongar hasta el año 2016, el 20 de noviembre, pues nosotros tenemos un tiempo muy especial para saborear estas cosas, porque ya hemos saboreado ese alcíbar, esa hiel, esa amargura, ese amargor de una vida sin Dios. Ahora experimentemos la dulzura de una vida con Dios. Al chico, al grande, al sano, al enfermo, al hombre, a la mujer, al rico y al pobre, todos, absolutamente todos. Dejemos de desconfiar de Dios. Dejemos, no seamos tan impulsivos. Permitamos que el Señor nos muestre su misericordia. Que tengan una bonita semana, un bonito domingo del Día del Señor de la Divina Misericordia, y que el Señor siempre esté en sus vidas, en sus hogares. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.